En esta noche tú hables una palabra adecuada e indicada a cada corazón. Que seas tú, Señor, el que traiga un fruto y fruto abundante. Que sea tu poder, Señor, a través de mí, para edificar, para traer vida a tu iglesia. Gracias, Señor. Acompáñanos en este tiempo y que tu Espíritu Santo convenza nuestros corazones, amado Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar, mi amado hermano. Vamos a continuar con esta serie a la que le he titulado Los hijos del reino. Y el día de hoy quiero hablar con ustedes un tema muy importante. Hasta hace un par de días tenía ya mis mensajes pues estructurados en la mente, pero el Señor, como es una costumbre habitual en Él, ayer me cambió el del día de hoy. Y quiero hablar con ustedes esta parte tan importante que es la restauración. Quiero que vayamos en esta noche a la Biblia y vamos a leer, nos vamos a detener un tiempo en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Y quiero que analicemos 3 parábolas que el Señor le compartió a la gente que lo seguía y posteriormente vamos a aplicar. Dice así el versículo 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces nosotros vemos que, como era una costumbre, Jesús estaba dando enseñanzas y se acercaban a él, dice aquí, publicanos y pecadores, que eran un grupo de gente conocida como pues gente mala, de muy mala reputación. Pero le voy a decir quién más se acercaba siempre a estar fisgoneando: los escribas y los fariseos. Y dice que mientras Jesús estaba dando su enseñanza o su mensaje, y mientras esta gente, este grupo de personas como publicanos, como pecadores, se acercaban al Señor, los fariseos murmuraban y decían: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora yo quiero preguntarle, amada iglesia, ¿quién de nosotros nació salvo? ¿Quién de nosotros nació santo? Levánteme su mano. No, ¿verdad? Sin embargo, los fariseos, nosotros sabemos que ellos creían que eran santísimos, que ellos creían que tenían el cielo ganado porque habían formulado un sinfín de tradiciones, ellos mismos las habían formulado, que cumplían a la perfección. Y ellos pensaban que esos ritos les iban a dar salvación y que ellos podían ponerse en la posición para juzgar a tal o cual persona. Cuando Jesús en muchas ocasiones los confrontó y les dijo: ustedes son unos sepulcros blanqueados, porque por afuera se ven muy bonitos, pero por adentro están llenos de podredumbre, están llenos de corrupción. Usted sí ha visto, ¿verdad? Esas tumbas que por lo general le construyen a los narcos, ¿verdad? Que parecen casas, hasta están más grandes que las de Infonavit, unas casototas, y por afuera dices: wow, ¿qué? Pero por adentro, así eran. Hombres adornados, hombres que ellos mismos se vestían bien y que lucían como gente santa, pero que por dentro estaban podridos. Y que sentían el derecho de señalar y de decir: tú no mereces, tú no mereces, tú no mereces, tú no mereces la salvación, yo sí.
Eso era lo que estaban haciendo los fariseos. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos encontramos en una condición de fariseos? De decirle a la gente, tú no mereces. De mirar la corrupción que hay en el mundo, porque los que se acercaban eran los corruptos del mundo. Y decir, lo que tú haces está muy mal y tú no mereces perdón. A lo mejor no lo decimos de esa forma, pero sí lo pensamos. Y tengamos mucho cuidado, porque eso no es algo que a Jesús le agrade. La religiosidad, el juzgar a los demás, no es algo que le guste del todo al Señor, o más bien de nada. No le gusta nada a nuestro Dios. Y entonces, vamos al versículo 3, dice así: entonces, después de haber escuchado o de haber discernido lo que estos fariseos murmuraban, les refirió esta parábola diciendo. Fíjense, porque en este momento ya le estaba hablando no solo a los publicanos y a los pecadores, le estaba hablando específicamente a los fariseos para contestar a sus dudas. Y les dice, ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces les deja una primera enseñanza y pone como ejemplo a un pastor y les dice, ¿quién de ustedes, si se pierde una de sus ovejas, no deja a las otras 99 bien cerradas, ¿verdad? Y va en busca de las demás. Ahora, fíjese, iglesia, porque no habla de que se la robaron o de que se la hurtaron. La oveja misma que hizo, se fue. ¿Por qué? Porque esto nos deja una enseñanza. Esta oveja no tenía identidad. Porque si usted mira documentales, es impresionante mirar que cuando el pastor habla, las ovejas voltean y lo siguen. De verdad, es impresionante, porque las ovejas se identifican con su pastor. Las ovejas escuchan su voz y saben que es hora de irse al corral. Pero Jesús les estaba dejando una enseñanza y dice, aquí hubo una oveja que no escuchaba la voz de su pastor, que no se identificaba con la voz de su pastor. Entonces, ¿quién tuvo que salir a buscarla? El pastor. ¿Y quién es nuestro pastor? Por supuesto, Él es nuestro buen pastor. Eso quiere decir que cuando una oveja, una persona que llega aquí, se descarría porque no ha identificado la voz de su pastor, porque aún su identidad no está bien cimentada, ¿quién va a buscarla? Jesús, el buen pastor. Y me encanta esta última parte. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y esto es algo que nosotros deberíamos de entender, iglesia. El gozo que se produce en el corazón de nuestro Dios, el gozo que se produce en el corazón de Jesús cuando una persona que se había descarriado regresa. Cuando esa oveja que se había perdido es encontrada, es regresada al redil. Cuando aquella que no escuchaba, que no identificaba la voz de su pastor, lo puede hacer y regresa. Eso produce alegría en el corazón de Dios. Y luego vemos otra enseñanza. En el versículo 8 dice así: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora fíjense, porque nos pone otro escenario, que es esta dracma. Les voy a contar un poco del contexto. Las dracmas
eran unas monedas que se le entregaban a una mujer en el desposorio como parte de la dote. Era como lo que el día de hoy conocemos como el anillo de compromiso. Entonces, cuando la mujer se casaba, se tenía que poner en su velo el collar con 10 dracmas. Y esas dracmas simbolizaban que esa mujer había estado en pacto, que esa mujer ya tenía a un esposo, ya tenía a un compañero. Y después de casarse, esta mujer podía portar con orgullo su collar con 10 dracmas. Pero si una dracma era quitada, era señal de que esa mujer había sido infiel. Entonces ya entendió el contexto. Por eso esta mujer pierde su dracma. Usted ha perdido alguna vez un aretito, ¿verdad? O incluso la mariposa, ¿verdad? Y ya anda ahí desesperada buscando. No, pues es que, bueno, yo como tengo a 2 mujercitas en la casa, sí lo he visto. Y parece ser que una de ellas es muy distraída. Entonces de repente ya no encuentra el anillo. Y ¡ay! ¿Dónde dejé el anillo? Y pasa. Y lo busca con desesperación. ¿Por qué? Porque esa es la señal del pacto. Entonces esta mujer lo que estaba buscando era su buena reputación. Ahora, yo pregunto, cuando hablamos de la esposa, ¿a quién se refiere? A la iglesia. Entonces, fíjese, porque el contexto es en la casa, es dentro de la iglesia. Quiere decir que muchas veces un miembro de la iglesia se pierde aquí dentro. Deja de escuchar a Dios. Deja de interesarse. No se va, pero su vida ya no está cerca de Dios. ¿Y quién tiene la responsabilidad de buscar a esa persona? Nosotros como iglesia. ¿Y cómo encontramos a esa persona? Dice aquí que esta mujer encendió la lámpara. ¿Qué dice la palabra de Dios que es la lámpara? Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. A través de la palabra de Dios nosotros podemos rescatar a esas almas que están perdidas dentro de la iglesia. A esa gente que está dentro de aquí pero no está. A esa gente que usted ha visto, ¿verdad? Que es apática o que tiene cara de fastidio y que no sé por qué sigue viniendo. Lo entendí. Es la misericordia de Dios. Dios quiere que nosotros como iglesia podamos encontrar a esas personas que se encuentran perdidos aún dentro de la iglesia. Y una vez más viene esta preciosa enseñanza y dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Debería de haber un gozo dentro de nosotros por aquellas personas que han perdido también el rumbo, que han perdido también su identidad. Deberíamos sentirnos gozosos cuando miramos a una persona que era apática o que no quería nada o que estaba bostezando o que se dormía en los servicios, adorar a Dios. Porque quiere decir que ese pecador se ha arrepentido. Quiere decir que esa persona volvió a su pacto. Quiere decir que esa persona volvió a recuperar su reputación. Pero ¿esa de quién es responsabilidad? De nosotros. Ya llevamos 2 ejemplos. 1, la oveja perdida, que no tiene identidad, que no conoce la voz de su pastor. Pero ¿quién la va a buscar? Jesús. 2, la gente que está perdida dentro de la iglesia. ¿Y quién la va a buscar? Nosotros, diga yo. Eso, es tarea de todos. Y vamos a la última parte de esta enseñanza, que es una historia bien conocida. Vamos al versículo 11, por favor. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí, ¿qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué? Cerdos. Fíjese, nosotros entendemos el contexto de los judíos y nosotros sabemos que para ellos los cerdos es lo más detestable. Es algo que no pueden consumir, es algo que no pueden probar, es algo que no pueden criar. Entonces, cuando
cuando Jesús les está hablando de esta parábola y les está diciendo de dos hijos, ¿verdad? Había un hijo mayor y había un hijo menor. Los dos eran hijos, los dos tenían identidad de hijos, pero uno le dijo a su papá: dame la parte de la herencia. Y en esa cultura, si un hijo hacía eso, era como decirle a su papá: quisiera que ya estuvieras muerto. Para mí no tienes ningún valor, entonces dame lo que me corresponde. Y dice que se fue a vivir, ¿verdad?, la vida loca y conoció a muchos amigos, mucha gente, pero de repente, ¿qué le pasó? Se quedó sin nada. Porque si usted lo piensa, este hombre, para poder irse, tuvo que vender las posesiones que su papá le dio. Y usted sabe que cuando uno está urgido por vender, mal vende. Entonces, imagínese que, primero que nada, malvendió todo lo que le correspondía. Y después se fue a derrocharlo, se fue a gastarlo. Obviamente esto es una parábola, no es una historia real, ¿verdad? Y tampoco vemos cuánto tiempo pasó en lo que este muchacho se gastó todo este dinero. Pero este hombre llegó hasta lo más bajo. Llegó al momento más repulsivo, y eso es lo que le ha pasado a mucha gente dentro de la iglesia. Le ha dicho al Señor abiertamente: no quiero nada contigo. Le ha dicho el Señor, a pesar de haber probado su poder, a pesar de haber visto sus milagros, a pesar de haberlo visto obrar, de haber sentido su protección, Él le dice: Señor, tú no eres nada para mí, no significas nada para mí. Y se van. Y llegan a lo más bajo. Ellos piensan que están disfrutando, esa gente piensa que está viviendo de la mejor manera, pero realmente caen a lo más humillante, a degradarse con el pecado. Y dice el versículo 16, que es lo que continúa: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjese esta parte interesante. A pesar de haber sido un mal hijo, porque era un muy mal hijo, pero conocía el corazón del padre. Él sabía la calidad de padre que tenía. Y yo no sé qué tipo de padre tienes tú, pero yo conozco a mi papá. Y yo sé que si en algún momento hubiera llegado a hacer algo como esto, yo sé que su corazón da para perdonarme. Y este hombre conocía el corazón de su papá. Y él dijo: bueno, pues yo sé que mi papá me va a perdonar, y a lo mejor ya no voy a ser su hijo, pero me va a dar para comer. Voy a vivir como uno de sus jornaleros. Y tenía razón, porque cuando él va llegando, dice que su papá lo vio a lo lejos y corrió. Obviamente esta historia se refiere a un hombre rico. Y los hombres ricos, hermanos, usaban mantos largos. Era un símbolo de que eran personas muy adineradas. Por lo tanto, ellos no podían hacer este movimiento de correr, porque el manto se los impedía. Y por eso ellos tenían siervos para que les hicieran absolutamente todo, para que los siervos se agacharan, para que los siervos recogieran, para que los siervos corrieran. Entonces lo que hizo el padre para poder correr es subirse su manto y correr. Eso era una señal de humillación, pero al padre no le importó, porque él miró a su hijo. Y dice, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué?
a regocijarse. Pero fíjense, el versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Una pregunta, ¿había llegado bueno y sano? ¿Verdad que no? Esta fue una mentira que le dijeron los criados al hijo mayor. Y el hijo mayor se enciende, dice aquí el versículo 28, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y fíjese el contraste, porque uno de los dos era un trabajador fiel. Uno de los dos hermanos, el mayor, servía y Jehová los entregó en manos. Entonces ellos volvieron a Jehová, quitaron sus ídolos, y el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos y el pueblo se arrepintió. Ese círculo vicioso, porque aunque eran malos, pero ellos tenían la identidad de hijos. ¿Y cuántas personas son así? ¿Cuántas personas dentro de la iglesia se han ido, se han fugado, se han burlado de Dios? Pero el corazón de Dios está abierto para perdonarlos. Y nosotros no podemos ser como aquellos criados, poniendo falsedad en esa gente, y mucho menos como aquel otro hijo que se enojó, que él prefería que su hermano hubiera muerto. Nosotros no. Tenemos que tener el corazón compasivo de nuestro Padre. Y en estas tres enseñanzas, el Señor Jesús le deja algo claro a estos fariseos, que yo supongo que no lo entendieron, como ninguna de las enseñanzas de Jesús. Pero Él les dice, yo amo al pecador. Yo me preocupo por cada oveja que no conoce la voz del pastor. Yo me preocupo por cada oveja que está en la iglesia pero está rebelde. Y yo me preocupo por cada hijo que ha salido pero que conoce mi corazón de padre. Y el Señor, en pocas palabras, les dijo, yo amo a los pecadores. Yo amo a aquellos que se arrepienten, que vuelven a mí. Y el Señor no puede tener cerca a gente orgullosa, a gente soberbia. Y yo me pregunto, iglesia, dentro de nosotros, dentro de la iglesia, ¿habrá este tipo de personas? ¿Habrá a lo mejor algunas ovejitas perdidas que vinieron y escucharon, pero no se identificaron con Dios y se fueron? ¿Habrá dentro de nosotros personas que estén en inconformidad, personas que no quieran escuchar el mensaje de Dios, personas que estén hartas del mensaje de Dios? Dentro de la misma iglesia, claro que las hay. ¿Habrá personas que se han ido a corromper con toda la intención de perderse? Por supuesto que las hay. Pero para todo ese tipo de personas, el Señor ofrece la restauración. Porque todo ese tipo de personas, todas esas personas aspiran a ser hijos del reino como tú y yo. Ahora yo te pregunto, iglesia, ¿tú te salvaste? ¿Tú pagaste el precio?
yo no. Entonces, tan malos son aquellos que han despreciado al Señor, como tú y yo lo éramos antes de conocer a Cristo. Yo he escuchado muchas veces esta expresión, aún siendo el más pecador o el peor de los pecadores, pues no hay mejor o peor. Si eres pecador, eres pecador. Y así te ama el Señor. Y así te quiere restaurar para hacerte un hijo del reino, una persona obediente. Porque puede que muchos de nosotros hayamos estado confundidos. Puede que muchos de nosotros, aún conociendo la voz de nuestro Padre, en medio de un tiempo de dudas, en medio de un tiempo de tristeza, en medio de un tiempo de aflicción, en medio de un tiempo de confusión, no querramos escuchar la voz de nuestro Padre y nos vayamos. Nos alejemos de Él. Puede que mucha gente que esté aquí en la iglesia no esté de acuerdo con lo que el Señor les pide, con lo que el Señor les demanda. Puede que escuchar una voz que no viene de Dios te confunda. Eso me pasó hace poco. Escuché una voz que no venía de Dios y me confundió y me aterroricé. Y muchas veces eso nos sucede y nos perdemos y nos alejamos y nos vamos. Y sin darnos cuenta somos como aquella ovejita que tomamos un camino equivocado, pero el Señor Jesús está dispuesto a ir por nosotros. O muchas veces dentro de la iglesia estamos enojados por lo que Dios habla, por lo que Dios dice a través de su siervo, pero es nuestra responsabilidad como iglesia buscar a esas personas, enseñarles el camino de Dios, enseñarles lo que Dios quiere. Y quiero compartir rápidamente el ejemplo de una persona que pasó algo como esto. Vamos al capítulo 5 de Lucas y vamos a leer los versículos 1 al 11. Dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara un poco de tierra, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red, ¿qué le pasaba? Se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, lo siguieron. Fíjense, en el Evangelio de Mateo nos está narrada esta historia en 5 versículos y es una historia muy resumida. Dice que Jesús se encontró a Pedro, Jacobo, Juan y les dijo: dejen sus redes y síganme y los haré pescadores de hombres. Y ellos lo siguieron. Pero Lucas, yo creo que me identifico mucho con él porque se ve que a Lucas le gustaba el chismecito. Ya ve que ya quemaron a aquella persona, ¿verdad?, que le gusta el chismecito, soy yo. Yo fui el que lo dije. y le gustaba indagar, le gustaba preguntar. Y
y nos narra cómo fue exactamente el llamamiento de aquellas personas, de estos discípulos. Ellos estaban escuchando una enseñanza de Jesús, pero ellos toda la noche habían estado pescando. Ya era de mañana, ya estaban lavando sus redes sin haber obtenido nada. Pero estaban escuchando a Jesús. Pedro le prestó su barca, o Simón le prestó su barca, y Jesús comenzó a enseñar. Y cuando terminó, Jesús les da una instrucción y les dice: vayan, boguen mar adentro y echen sus redes. Y esto me encanta porque Pedro le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Porque cuántas veces el Señor me dice a mí cómo hacer las cosas, y yo le digo: Señor, espérame tantito, porque Señor, yo soy el que sabe. Imagínense lo que hubiera pasado si Pedro le hubiera dicho: Señor, no, la verdad no, ya. Nos aventamos toda la noche y pues tú, pues eres maestro. Sabes de la ley, pero no sabes de pesca. No sabes de mareas, no sabes de tiempos, y pues no. Pero Pedro le dice: Señor, pues hemos estado trabajando, pero en tu palabra. Porque tú lo ordenas, lo voy a hacer. Y pasa este evento, ¿verdad?, que conocemos como la pesca milagrosa. Y dice que las redes se rompían a tal punto que los que estaban en el otro barco tuvieron que saltar para ayudarles a meter todos los pescados que habían ahí. Y dice que Pedro baja y lleno de temor le dice: Señor, apártate porque soy un hombre pecador. Pero me encanta este versículo 10. Si nos podemos regresar por favor al versículo 10, donde dice: asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo: ¿a quién? A Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y dice que al instante ellos dejaron todo y lo siguieron. Y nosotros sabemos toda la historia que continúa. 3 años y medio caminando con Jesús, 3 años y medio viendo las obras poderosas que Él hacía, 3 años y medio cuando ellos pudieron mirar, pudieron conocer la gloria de Dios. Pedro fue de aquel círculo íntimo que vio cosas que los otros 9 discípulos no vieron. Pedro vio al Señor transfigurado. Y ya nos explicó nuestro hermano Miguel Pérez, ¿verdad?, que se le fueron las cabras al monte y ya quería ponerle sus nichos a Moisés, a Elías y a Jesús. Pedro estaba cuando Jesús resucitó a aquella niña. Pedro estaba en los momentos más íntimos con Jesús. Pero creo que Pedro era como una oveja que no se identificaba con Jesús como su papá. Porque a la par de Pedro miramos a otro personaje llamado Juan. Y usted piensa en Juan, yo pienso en Juan y pensamos en un hombre tierno, en un hombre que le gusta abrazar, en un hombre que era cariñoso, pero ese no era Juan. Juan tenía de apodo Hijo del Trueno. ¿Por qué cree que sea? Sí, ¿verdad? Porque era mecha corta. O a lo mejor un día lo escucharon en el baño, no sé. Pero no creo que haya sido por eso. No le entendió, ¿ah? Ahí se la dejo. Era un hombre explosivo. Y un día, estando en una ciudad donde no quisieron recibir a Jesús, le dijo: oye, Señor, pues déjanos consumirlos. Nada más danos la autorización y ahorita todos los bañamos con fuego. Y el Señor les dice: tranquilos. Y vemos a este hombre siendo una persona no tan agradable, pero él sí se identificó con Jesús. Y él dice su evangelio que se recostaba en su pecho. Y a tal grado que cuando Jesús está a punto de morir, cuando Jesús está en aquella cena con sus discípulos, y Pedro sabe la cercanía que Juan tiene con el Señor, le dijo: Pedro, tú pregúntale. También le gustaba el chismecito a Pedro, ¿vio? Tú pregúntale, ¿quién lo va a entregar?
Y cuando esa cena estaba terminando y ya todos yo creo que estaban estirando o platicando, Pedro va y le dice al Señor: Señor, aunque todos estos cobardes te entreguen o te abandonen, yo no lo voy a hacer. Y el Señor Jesús le dijo: Pedro, cálmate. Si antes que el gallo cante 2 veces, tú ya me habías negado 3. No, Señor, ¿cómo crees? Pero cuando llegó el momento de la verdad, cuando ya vieron a Jesús apresado, Pedro andaba como aquella ovejita que no escuchó la voz de su pastor. Andaba perdido. Y había otro discípulo llamado Juan, que estuvo en todas las audiencias de Jesús y que estuvo al pie de la cruz. Pedro era una ovejita que se descarrió. Y nosotros siempre decimos o podemos pensar: wow, qué horrible lo que hizo Pedro, cómo se atrevió a negar al maestro. Pero ¿qué hubiéramos hecho tú y yo? Porque verdaderamente cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos, perdón la expresión, pero bien salsa lo decimos. No, y sí, hasta la muerte y todo. Pero cuando ya esté la muerte ahí, ¿qué va a pasar? Pero cuando ya estemos enfrentados ante esa situación, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú, Uzi? ¿Qué hubieras hecho, David? ¿Qué hubieras hecho, Cintis? Al ver tu vida en riesgo. ¿Qué hubieras hecho, René? Pedro tenía familia. Pedro tenía una esposa. No sé, quizá tenía hijos. ¿Tú no hubieras pensado en tu hijo? O hasta en tu propia vida. Creo que yo lo hubiera hecho. Y pasa este evento tan triste, tan amargo en la vida de Pedro, donde dice que él terminó de negar al Señor Jesús por 3ª vez y se cruzaron sus miradas. Y yo no me puedo imaginar el dolor que sentía el corazón de Pedro. Yo no me puedo imaginar lo que había en el corazón del Pedro al saber que había traicionado a su maestro, que había traicionado a su pastor, que se había descarriado, que se había ido. Y pasa todo aquel desenlace. Jesús muere, pero el Señor resucita. Y nosotros sabemos que dentro de esta historia Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos durante 40 días. Pero justamente en la ocasión que Jesús se le aparece a sus discípulos, Pedro no estaba. Pero allá iba aquel buen pastor a buscar a aquella oveja descarriada. Allá iba aquel buen pastor que también ha ido por ti, que también ha ido por mí, a otorgarle perdón, a restaurarlo. Y dice, vamos al capítulo 21 de Juan, y dice el versículo 1: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, ya había pasado, junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Fíjese lo que hizo Pedro. ¿Usted recuerda lo que Jesús le dijo cuando lo llamó? Específicamente a él. ¿Qué le dijo? Te haré pescador de hombres. Pero Pedro, como aquella oveja perdida y deambulante, dice: voy a regresar a lo que sé hacer. Y volvió y se fue a un lugar que a él le daba seguridad, que era su barca, porque él sabía trabajar.
Él sabía ganarse la vida. Él sabía hacerlo. Pero no era el propósito al que Dios lo había llamado. Y muchas veces tú y yo fracasamos porque creemos que hemos perdido el propósito para el que Dios nos ha llamado y nos refugiamos en lo que sabemos hacer. Y nos refugiamos en los que creemos que es correcto que hagamos. Pero hasta ese momento, en un escenario idéntico al cual Dios lo llamó, Jesús lo llamó. Dice que no pescaron nada. 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y Pedro nadó hasta la orilla. Bueno, ya no lo vamos a leer. Pedro nadó hacia la orilla y yo creo que él miró la grandísima oportunidad de pedirle perdón a Dios, de hincarse. No sé qué hubieras hecho tú. No sé qué hubiera hecho yo en esa situación. Porque ¿cómo ves a la cara a una persona que te ha entregado todo y tú lo traicionas de esa manera? ¿Cómo puedes mirar el rostro? ¿Cómo puedes mirar a los ojos a aquel que te ha considerado su amigo? Aquel que te ha defendido, aquel que te ha provisto, y tú le has fallado de la peor manera. ¿Cómo lo haces? Y yo no sé qué pasó por el corazón de Pedro. Yo no sé qué sintió el corazón de Pedro. Yo no sé si llegó con su cabeza agachada. Yo no sé si no hablaba como era su costumbre, porque era una persona sumamente impulsiva, era una persona que hablaba todo el tiempo. Pero la historia nos cuenta que tuvieron un desayuno, que empezaron a comer un pescado, supongo delicioso, que el Señor les había cocinado. Un pescado delicioso que yo creo que hasta el pastor disfrutaría porque Jesús lo hizo. Y dice que terminaron de comer. Dice el versículo 15, vamos a leerlo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y bueno, yo no tengo que ahondar en esta historia porque ya nos vinieron a predicar. El hermano Miguel nos dio una explicación hermosa de este pasaje, ¿verdad? Nosotros sabemos el juego de palabras. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Y le dice el Señor: apacienta mis corderos. Y le volvió a decir: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y ya nos explicó el hermano, ¿verdad? Esta parte de cuidar. Primero empieza con los corderos, con aquellas ovejitas recién nacidas, y les dice: dales de comer, aliméntalos, enséñales la palabra de Dios. Y luego viene esta parte: pastorea a mis ovejas. Y me llamó la atención lo que significa en el original esta palabra pastorea, porque significa el que guía, el que guarda y pone al rebaño bajo cuidado.
en el redil. Esto es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Asegúrate de que ninguno se vaya. Cuida a quien yo más amo. Y dice el versículo 18, de cierto te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Cuando el Señor le hace el llamado a Pedro, le dijo la misma palabra, sígueme. Y él al instante dejaron sus cosas y lo siguieron. Y aquí viene este pasaje, ninguno que poniendo la mano en el arado voltea hacia atrás es apto para el reino. Pedro tuvo una prueba y mostró que no era apto para el reino. Había otro llamado Juan, que sí lo era, que supo ser amigo, que supo corresponder al amor de Padre que Cristo le dio. Pero Pedro no, hasta que nuestro Señor Jesucristo va, lo confronta con amor, lo restaura y le dice una vez más, sígueme, ven, camina conmigo, porque eso es, enrólate en el mismo camino donde estoy yo. Eso es la palabra, sígueme. Y a mí me encanta mirar algo en la vida de Pedro. Y eso es que tú puedes leer todas sus cartas y tú jamás vas a escuchar que él se reproche haber traicionado a Jesús. Tú jamás vas a escuchar que él recuerde aquel pasado que tuvo. Pablo lo hizo. Él dijo, yo en otro tiempo era perseguidor de la iglesia, pero Pedro no. Porque Pedro, no digo que Pablo no, pero Pedro sabía que había sido completamente perdonado por Jesús. Que no había por qué regresar a eso. Que no había por qué culparse, por qué tenerlo en la mente. Y sabes, iglesia, es triste que muchas veces tú y yo, como parte del cuerpo de Cristo, hacemos la obra de Satanás, que es recordarle a la gente lo que ellos hicieron, su pecado, sus fallas. Pero Cristo no lo hace. Y yo no debería hacerlo, porque Él me ha perdonado. Fíjate lo que escribe Pedro en su primer carta, en el capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Porque son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo ven, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Fíjese lo que escribe Pedro. Empieza a bendecir y le dice, Señor, tú eres bendito, porque por tu grande misericordia nos hiciste renacer a una esperanza viva. Es decir, nos diste un nuevo nacimiento, nos diste una nueva identidad. A pesar de que hayamos sido pecadores, a pesar de que hayamos estado extraviados, a pesar de que le hayamos fallado, Él nos hizo renacer a una nueva esperanza.
Y dice aquí, por la resurrección de Jesucristo. Porque si el Cristo vivo no se le hubiera aparecido a Pedro, él se hubiera muerto, sin seguir el camino el que Dios le había mandado. Pero tal como a Pedro, tal como a Pablo, a nosotros también de una o de otra manera se nos ha aparecido el Jesucristo vivo. Y nos ha hecho una invitación y nos ha llamado a tener una nueva vida. Y nos ha entregado perdón. Y nos ha concedido el poder mirarlo a los ojos. El poder estar en su presencia sin ningún temor, sin ningún remordimiento, por el simple amor que Él tiene por nosotros. Así es que, iglesia, yo no sé en qué estado te encuentres. Me gustaría que todos nosotros nos encontráramos perseverando, luchando, siendo fieles a Dios. Pero si tú te identificas con alguno de estos, si tú eres una ovejita distraída que te has ido por allá, si tú eres una persona inconforme y perdida dentro de la iglesia, acércate. Acércate al Cristo vivo. Él puede restaurarte. Él puede perdonarte. Él puede darte una nueva identidad. No importa lo que tú hayas hecho, Él te puede perdonar. Él te puede dar esa gracia, ese favor inmerecido, darte tu propósito. Si tú has puesto tu mirada atrás y no eres apto para el reino, Él puede hacerte apto. Él puede formarte. Él puede entrenarte. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos. ¿Sabes, iglesia? El reino de los cielos está compuesto por un ser perfecto, divino y santo que es nuestro Señor, que es nuestro Dios, su precioso Espíritu. Y de ahí, de personas imperfectas, de personas que eran pecadoras, de personas que no agradaban su corazón. Así es que no importa la condición que tú tengas. Si el día de hoy eres una oveja descarriada, el Cristo vivo puede ir por ti. Nuestro buen pastor puede ir por ti. Si el día de hoy eres una persona perdida, aún estando aquí, para eso estamos tus hermanos, para ayudarte, para orar por ti, para restaurarte. No creo que haya, obviamente, del otro tipo de personas, pero si tú conoces a alguien, algún hijo que se ha descarriado, ora por él, porque puede volver en sí y puede regresar a los brazos del Padre. Iglesia, no nos hagamos duros de corazón. Amemos las almas, amemos a nuestros hermanos como Cristo los ama. No envidiemos la gracia que Dios les da. Alegrémonos, porque el corazón de Cristo se alegra también. Porque el corazón de Cristo se regocija cuando un descarriado vuelve, cuando un pecador lo conoce, lo acepta. Amado Señor, dice tu palabra, ¿quién es como tú,
¿Qué Dios como tú, que se complace en perdonarnos? Apenas, Señor, leíamos en el tiempo de la alabanza, ¿qué Dios, de qué pueblo es cercano? ¿Quién es cercano a su gente como el Señor lo es con nosotros? Ninguno. Pero Él sí. Amado Dios, quiero suplicarte con todo el corazón que si hay corazones que necesitan ser restaurados, tú los restaures. Si vemos gente que necesita ser perdonada, tú nos perdones. Si vemos gente que no somos aptos para el reino, no somos aptos para servirte, tú capacítanos. Tú hazlo. Tú fórmanos. Moldéanos. Que tu palabra, Señor, haya sido provechosa a algún corazón. Que podamos vivir amando tu gracia y tu bondad, Señor. Muchas gracias por tu misericordia. Gracias por ese amor tan grande.